¿Alguna vez has visto un animal y pensado, eso no debería existir? Imagina caminar por un bosque, conducir de noche o simplemente mirar por la ventana, y encontrarte con una criatura que no se parece a nada que hayas visto antes. Eso es precisamente lo que les ocurrió a las personas cuyas historias conoceremos hoy. Criaturas extrañas, figuras humanoides, animales imposibles de identificar e incluso seres que parecen sacados de una leyenda. ¿Fueron simples animales mal identificados, una ilusión, o realmente vieron algo que todavía no podemos explicar? Ustedes decidirán. Experiencias con criaturas extrañas. Cuando era niño soñaba mucho con un ser que tenía forma de humano, pero su cara no tenía forma, o más bien no la recuerdo. Lo que sí recuerdo es que detrás de él había otros seres como él, pero con una forma de la cara extraña. Yo era muy pequeño, como de 5 o 6 años, y en mi sueño me daba miedo y terror. Por lo mismo me levantaba gritando y sudando. Cuando despertaba, los miraba en el espejo que tenía frente a mi cama. Aún recuerdo verlos ahí, mientras mis papás trataban de tranquilizarme. Esos seres en el espejo se reían de mí, y como les tenía miedo, el único que no se reía era el ser principal. Lo único que hacía era poner un dedo en la boca, como tratando de decirme que no le contara a mis papás de ellos. Soñé esto varias veces, hasta que mis papás me bautizaron y, desde entonces, tenía que dormir diario con un rosario en mis manos. Comparto una historia mitológica con ustedes, espero les guste. No importa si lo creen, pero el mundo está lleno de cosas sumamente raras. Tengo un abuelo, actualmente vivo, y me contó una historia de su juventud, cuando era un niño de alrededor de 8 a 10 años y vivía con su familia en una pequeña ciudad de San Luis Potosí. Él había ido con su padre en busca de leña al monte, lejos de la ciudad. Era un lugar con mucha vegetación y alrededor había árboles, arbustos y una gran fauna. También había una presa con un arroyo, ya que a veces pescaban ahí cuando había poca agua. En esa ocasión se habían ido temprano, como a las 5 a.m. Mi abuelo se había llevado su resortera para jugar atrapando animales, según él. Cuando su padre empezó a cortar árboles para hacer la leña, mi abuelo se alejó y fue al arroyo, que quedaba un poco lejos. Estuvo jugando un rato. Después de un tiempo, su padre lo llamó de vuelta y, cuando iba de regreso, vio que algo salió del agua y empezó a perseguirlo. Él lo describió como una especie de tortuga color verde, con patas de la estatura de un niño de 4 o 5 años. Tenía un caparazón y estaba pelón de la cabeza, con poco pelo alrededor. En vez de boca, tenía un pico. Mi abuelo se espantó y empezó a correr, y la criatura fue tras de él durante un trayecto largo. Después, creyendo que ya no lo seguía, comenzó a caminar, pero la criatura solo se escondía en los arbustos y seguía sus pasos. Intentó aventarle piedras con su resortera, pero la criatura nunca se fue. Finalmente, logró ver a su padre y corrió hacia él, contándole que algo lo seguía. Su padre revisó, pero jamás lo vio. Lo regañó porque se había ido a jugar mientras él terminaba de amarrar la leña. Al final, cuando mi abuelo ya cargaba la leña en su espalda, volteó hacia atrás por precaución y vio claramente a la criatura nuevamente, molesta, parada al lado de un arbusto. Solo vio que se dio la vuelta y se alejó. Siempre tuve dudas de si era verdad. Nunca supe qué podría ser, hasta que en un documental vi una historia de seres mitológicos de Japón. Una criatura que se lleva a los niños, llamada el Kappa. Salió en National Geographic, y la coincidencia es enorme. Es prácticamente la misma criatura que mi abuelo describe. Y eso que él lo vio en los años 1936, ya que mi abuelo tiene actualmente 99 años y aún está cuerdo en sus historias vividas. Hace años me lo contó, pero nunca tuvimos una explicación hasta que logré ver el documental. Un día le mostré una foto y me dijo que posiblemente sí podría ser esa criatura, ya que se parecía mucho a la que él recuerda de niño. Cuando tenía unos 7 u 8 años, recuerdo que una vez iba caminando con la muchacha que hacía de mi niñera por una vereda, cuando algo empezó a saltar entre las ramas de los árboles alrededor.
Recuerdo haber visto una serpiente negra con alas y con apéndices como los de la cobra. Tal vez era un lagarto planeador, pero recuerdo haber visto justo que no tenía piernas y se enredaba entre las ramas. No pude ver más porque mi niñera me tomó de la mano y salimos corriendo. Cuando le pregunté qué había sido eso, no me quiso contestar nada. Ella era súper religiosa, así que supongo que pensó que era algo malo. Una tarde, casi de noche, llovía muchísimo. Una compañera manejaba y yo iba en el asiento de copiloto. Ella iba con mucha precaución porque la lluvia no dejaba ver mucho el camino. Estábamos en la ciudad, pero justo pasábamos por una zona baldía con muchos árboles. De repente, se nos cruzó un animal que pensamos que era un perro, y frenamos de golpe. El animal pasó rápido, pero a mitad de su camino volteó a vernos y tenía un aspecto nada parecido a un perro o gato. Caminaba con las dos patas traseras, y las delanteras las tenía como de T-Rex. Las luces del carro hicieron que sus ojos brillaran. Todo esto pasó en segundos. El animal corrió hacia los árboles y ya no se vio nada. Su aspecto era parecido al de la foto, pero este era pequeño, de unos 50 centímetros de alto, más o menos. Cuando era pequeña, tendría unos 4 años, estaba jugando en casa de mi abuelita. De pronto sentí que alguien se asomaba por la puerta y me miraba. Cuando volteé, vi un ser raro, una silueta humana, pero con colores. No tenía facciones y, de pronto, desapareció. No me explico qué era y quisiera saber si alguien ha visto algo similar. Anexo foto de lo más parecido que encontré. Esta anécdota me la contó el esposo de una prima. A ambos les encanta acampar, por lo que cada cierto tiempo se tomaban sus vacaciones para ir a los bosques. El chiste es que llegaron a cierto bosque un día, no recuerdo cuál, disculpen, pero fue en México. Montaron las tiendas de acampar y su esposo se durmió temprano, ya que se sentía cansado. Después de un rato se despertó en la madrugada para hacer del baño. Cuando abrió la tienda para salir, vio a lo lejos una luz. Se extrañó de esto y, al salir completamente de la tienda, vio lo que describe como un conejo grande, dorado y con orejas larguísimas. Lo más curioso es que ese animal era el que emitía la luz. Cuando el esposo lo vio, el animal se percató y se echó a correr. Debido a esto, ya no pudo dormir y se quedó toda la noche fumando, consternado por ese casual encuentro. Resulta que él y mi prima son veterinarios, por lo que no encontraba explicación alguna del tipo de animal que acababa de ver. Cuando amaneció, le contó a todos los que iban lo que había visto. Otro primo, hermano de mi prima, le dijo que probablemente se había topado con un guardián del bosque. A él le encanta la naturaleza y cree en todo eso. Desde pequeño he soñado con seres blancos durante mi infancia en los 90s. Luego supe que podrían ser extraterrestres. El punto es que no sentía miedo. Los soñaba casi todos los días, siempre los veía enfrente de mi casa. Con el tiempo les tomé miedo, porque ya no eran blancos, sino más oscuros. Y su mirada era más amenazante. Una noche, mientras me quedaba dormido con el televisor encendido, en una parte de sombra de mi habitación había uno de estos seres. A medida que parpadeaba, aparecía uno más. Llegué a contar 8. Sabía que estaban ahí, podía ver el brillo del televisor en sus ojos. Otro día amanecí con los calcetines al revés. El punto es que me mudé a otro país y las pesadillas desaparecieron. Hasta que un día soñé con uno de esos seres, ahora sí, súper alto. Calculo unos 2,5 metros. Estaba arrodillado porque no cabía en la habitación, y tenía su cara frente a la mía. Luego comenzó a gritar. A mi lado dormía mi primo, y él no sintió nada. Después de esa vez me mudé de nuevo y hasta ahora no siento ni veo nada. He ido a psiquiatras y psicólogos para tratar de alejar mis pensamientos de esos seres. Cuando vivía en el rancho me gustaba salir un rato en la noche a ver las estrellas. Una vez me quedé afuera mucho rato porque había una luna llena hermosa y el cielo muy estrellado. Ya todos se habían dormido, pero yo quise quedarme un rato más a ver la luna tan bonita que iluminaba todo el llano.
Estaba muy a gusto viendo el paisaje, yo sola con un café. En eso empezaron a aullar los coyotes. Eso era normal. Después los perros, un poco normal también. Pero luego vi que iba cruzando, no tan lejos, unos 10 metros de distancia, una criatura muy extraña. Lo poco que la luna alcanzaba a iluminar se veía blanco. Parecía como un perro muy grande, porque estaba cubierto de pelo y tenía un hocico largo, pero su cuerpo sí se veía tipo humano por lo largo. Lo que más me confundió fueron sus patas. Parecía que caminaba con los codos y los pies hacia arriba, como si se arrastrara, pero estiraba los brazos mucho, quizá es que eran muy largos. Yo sé que aquí hay muchos que no creen, y lo entiendo. Esas cosas son difíciles de creer a menos que las veas con tus propios ojos. La verdad es algo inexplicable, porque te enseñan que es imposible, pero en este mundo hay muchas cosas posibles. Por suerte, o mala suerte, me tocó verlo. Me dieron muchos escalofríos. No podía moverme por la impresión, pero también tenía pánico de que esa cosa me viera porque no sabía qué era. Por suerte yo estaba debajo de unas láminas, en la oscuridad, y no podía verme. Aún así, me dio mucho miedo verlo cruzar tan tranquilamente por el terreno. Corrí a meterme a la casa. Todos estaban dormidos y ya estaban todas las luces apagadas. Corrí a la ventana más cercana y pude verlo correr a lo lejos. Parece que sí me escuchó cuando entré. Ya por la mañana le conté a mi familia, y solo mi hermano me dijo que él también lo había visto, pero que no le había dicho a nadie porque no sabía si le iban a creer o no. Año 2013. Era el Día de los Muertos. Estábamos en la casa de mis abuelos, eran como las 9:30 p.m, no recuerdo muy bien, pero bueno. Mi mamá me dijo que no saliera porque me iban a asustar. Yo, bien desobediente, me fui a la casa de una prima que vive cerca de mis abuelos. Al regresar, en la esquina de la casa, miré una sombra enorme con sombrero. Le empecé a hablar, pensando que era mi abuelo. Cuando me asomé para ver quién era, la sombra estaba ahí, viéndome. A pesar de que no tenía rostro, podía sentir su mirada fija en mí. Después de unos segundos pasó al lado mío y se escondió en la oscuridad. Yo salí corriendo hacia la cocina, porque allí estaban todos reunidos. Le conté a mi mamá, pensando que no me iba a creer, pero fue al contrario, sí me creyó. Ella me dijo que, cuando se mudaron a esa casa, pasaban muchas cosas paranormales. Muchos me dijeron que era el hombre sombra, otros, que era el hombre del sombrero. Dejo una imagen para que ustedes más o menos se den una idea. Yo he visto una entidad que hasta el día de hoy me persigue. Haz de cuenta, un día estaba en Veracruz, específicamente en Juchique, y yo estaba fuera de la casa. Eran como las 4, cuando los primeros rayos de sol salían, y vi a un burro caminando en 2 patas. Sé que sonará loco, pero iba en las patas delanteras. Además, soltaba una risa. Desde entonces no he sabido nada más de ella, pero bueno, ya me voy. Chao, gente hermosa. Cuando era niño veíamos las estrellas mi papá y yo, y al lado de la luna pasó un animal tipo pterodáctilo, el famoso dinosaurio volador de las pelis. Vimos esa silueta y nos cuestionamos qué pájaro era, porque obvio no tenía la forma y sila del pterodáctilo. Actualmente creo que aún existen algunos dinosaurios, pero dentro de la Tierra, algo así como la era de hielo. De hecho, debajo del lago Ness se ha confirmado que hay cuevas enormes submarinas, como si ahí de verdad viviera el monstruo del lago Ness. Esta imagen la creé con la IA para mi comentario, jejeje. Pues yo, una vez de pequeño, tenía como 7 u 8 años, aprox, tomé un vuelo que atravesaba el mar de Cortés. Justo cuando ya estábamos por adentrarnos en el mar, volteé hacia abajo y vi una criatura en el agua. Era inmensa. Viéndola desde el avión se veía gigante, como una especie de caguama, un tipo de tortuga, de tamaño colosal. Inmediatamente dirigí la mirada a la cabina, y pensé que tal vez fue mi imaginación, así que volví a mirar hacia abajo y seguía ahí, mirando hacia el avión. No lo podía creer, me quedé pasmado en silencio y, desde entonces, no he vuelto a ver algo tan extraordinario como eso. Y eso que no soy de los que suele ver o escuchar cosas paranormales, ni siendo niño ni ahora que soy adulto. Mi papá me contó que en un pueblo había una serpiente con plumas que era muy, pero muy grande. Todos en el pueblo tenían conocimiento de esta serpiente, pero jamás la habían visto.
Un día, un niño salió a pastorear con sus ovejitas. Una se desvió del camino y entró a una cueva que estaba por ahí. El niño salió en busca de su oveja y, como en los pueblos es algo común, llevaba un rifle, ya saben, por si algún depredador quería robar sus ovejas. El niño entró a la cueva, pero no volvió a salir. Los padres del niño se dieron cuenta de su ausencia y fueron a buscarlo junto con más gente del pueblo, pues tenían la sospecha de que la serpiente se lo había llevado. Llegaron a la cueva y encontraron el rifle del niño tirado unos metros adentro. Idearon un plan para matar a la serpiente. Amarraron una oveja a la entrada de la cueva para que saliera. Así lo hizo. Dicen que se asomó y que la serpiente tenía plumas. Le empezaron a disparar, pero supuestamente las balas rebotaban en su piel. La serpiente se asustó y volvió a entrar a la cueva para nunca más volver a salir. Cuando yo tenía 6 años, unos meses antes de que naciera mi hermano, mi mamá no podía dormir por el embarazo. Ella estaba sentada y yo al lado de ella, me levanté. La tenía sed y fue a la cocina a tomar agua. No prendió la luz, agarró un vaso con agua y tomó ahí mismo. Cuando terminó, se le apareció una bola de humo blanco con capa, de 1 metro aproximadamente. Ella gritó y la bola de humo saltó del fregadero y se fue hacia donde estaba la lavadora. Mi papá alcanzó a ver la capa a desvanecerse. Yo estaba en shock, ya que la bola parecía ir rápido a un lugar en específico. Tengo que aclarar que unas horas antes mi mamá había ido a visitar a su mamá, y afuera había un señor leyendo un libro satánico y repitiendo unas palabras frente a la casa. Dato innecesario, cuando nació mi hermano lloraba todas las noches al ir a la cocina, a las 3 am era cuando más lloraba, justo la hora en que apareció la bola blanca. Yo soy originario de Oaxaca, de un pueblito llamado Almoloya. Hace como 12 años recuerdo que una compañera de clase, en aquel entonces de secundaria, dijo que su hermano, ellos vivían cerca del río, había agarrado un animal que era mitad gata en la parte superior y conejo en la parte inferior. La verdad no lo creíamos, hasta que nos llevó a verlo. Realmente era tal cual, como si hubieran cortado los dos animales y los hubieran pegado. Aquel gato saltaba como conejo. A los días supimos que se le había escapado y jamás lo encontraron. Fue algo insólito. Mi momento ha llegado. Un día fui a African Safari con mi esposa y, en esa ocasión, viajamos en moto. Cuando salimos del sitio, tomamos una recta con paisajes muy bonitos y sin casi nada de población. Los poblanos sabrán muy probablemente qué autopista de salida es, te lleva de ahí hacia Puebla. Hacía mucho sol y, en ese momento, la única sombra que generábamos éramos nosotros, ya que el sol estaba en su punto. De pronto, al conducir, me percaté de algo raro por un breve instante. Una sombra inmensa, con forma de pterodáctilo, pasó encima de nosotros. En una fracción de segundos era tan grande que recuerdo muy bien que la anchura de la autopista la cubrió por completo, y eso nos generó una sombra muy notoria en ese momento. Seguimos avanzando en línea recta y eso siguió su curso. Nosotros dimos curva para continuar con nuestro camino. Estoy seguro de lo que vimos porque no solo lo vi yo, también lo vio ella. Fue algo que, hasta el día de hoy, aún no logro explicarme. Imagen de referencia. Yo tengo una experiencia, y no solo fui yo, también mi mamá lo vio. Era como el mediodía, cuando regresaba de la escuela. Mi mamá estaba lavando y fue por mí a la escuela. Al regresar, me pidió si podía meter la ropa limpia. Salí al patio y, como a los 2 minutos, salió mi mamá. Ya íbamos a regresar a la casa cuando vimos una sombra negra en el cielo. Luego notamos que era una gran ave. De verdad, sin exagerar, medía fácil unos 3 o 4 metros. Era tan grande que tapaba el sol cuando pasaba. Salimos rápido a la puerta de la casa y lo vimos alejarse poco a poco. Hasta el día de hoy no lo volvimos a ver. Con los años conocí la leyenda del pájaro del trueno y comenzó mi curiosidad por los críptidos. Dicen que, en lo más profundo de la selva del sureste mexicano, justo donde convergen Yucatán, Campeche y Quintana Roo, existe un lugar sagrado conocido solo por algunos cazadores, exploradores y viejos sabios del monte. Los llaman el Punto Put. No aparecen los mapas, y para llegar hay que caminar durante días entre una vegetación tan densa que apenas deja pasar la luz.
Por allá del año 2000, mi papá tenía un amigo cazador, de esos que sabían leer la selva como si fuera un libro. Una vez, llevado por la curiosidad o por un llamado que no supo explicar, decidió adentrarse solo en busca de ese punto misterioso. Le tomó 2 días de caminata, machete en mano, durmiendo bajo el dosel de los árboles y siguiendo señales que solo él entendía. Lo que encontró lo dejó marcado para siempre. Un manantial cristalino en medio de la nada, rodeado de animales que, según él, jamás había visto en su vida. Criaturas que parecían salidas de otro tiempo, de otro mundo. Algunos lo miraban, otros bebían del agua con total calma. Ninguno huyó. Ninguno pareció tenerle miedo. Era como si él no fuera un intruso, sino un visitante esperado. Desde que me lo contó, siempre quise ir. Pero hay historias, rumores entre los mayas, que dicen que ese lugar está protegido por antiguos guardianes de la selva. Que uno no debe entrar sin pedir permiso. Que hay quienes han ido y no han vuelto. Y aunque mi curiosidad sigue viva, también lo está el respeto y el miedo. Cuando tenía como 11 años vi a un Golden Toad, mejor conocido como sapo dorado, que lleva extinto desde hace más de 20 años. Nunca se me olvidará. Estaba en el patio trasero de la finca de mis tíos. Ese día estaba a punto de llover y me mandaron a buscar unas semillas de lechosa que tenían secando en el patio de atrás. Vi al sapo brincar hacia atrás de una lavadora descompuesta. Me impactó mucho su color amarillo rojizo y brillante, porque nunca había visto algo así. Lo seguí, pero me daba miedo, ya que luego decían que algunos sapos podían lanzar algún veneno. No sabía su nombre hasta después de mucho tiempo. Cuando entré a la secundaria hicimos un trabajo sobre animales que se extinguieron. Cuando era niña vivía en un ejido, cerca de un cerro. Una vez, jugando con mis primos cerca de un cerrito, vi unas lagartijas como de 1 metro de largo. El chiste es que tenían marcas en el lomo, o espalda, como se diga, y tenían números. Corrimos a hablarles a mis tíos, pero cuando llegamos ya se habían metido entre las piedras. Hace unos días, una de mis hermanas, que no había nacido cuando vimos aquellas lagartijas, me dijo que había ido a limpiar por donde está el cerrito y encontró un árbol lleno de saltamontes que tenían números debajo de las alitas, y se les veía cuando las movían. Yo nunca los he visto, pero mi abuelita me contaba de esos, y creo que así son desde siempre. El punto es que me acordé de aquellas lagartijas y le dije a mi hermana que, cuando era niña, las había visto. Ella me dijo que también, pero que no las había visto tan grandes. Ya lo había posteado en otra publicación, pero ahí les va. Mi abuelo actualmente tiene 102 años. En su juventud, cuando no tenía mucho dinero, se dedicaba a cortar leña del monte, cargándola en burros, junto a su amigo Chemo. Una vez, en temporadas de lluvia, los agarró la tormenta y, al no poder regresar con los animales, se quedaron en una hacienda abandonada para pasar la lluvia. Se hizo de noche y cada uno decidió montar guardia cada 4 horas para evitar ser atacados por los coyotes. De repente, mi abuelo se despertó por los coyotes, que aullaban de manera horrible. Solo estaban armados con escopetas artesanales. Al asomarse por una de las ventanas hacia afuera, vio a un hombre alto y robusto, de unos 2 metros, con pelaje y cola, persiguiendo y atrapando a varios coyotes para devorarlos. Lo vio perfectamente, pues había luna llena y el páramo era visible. Al momento de verlo, se le cerró la garganta y se le bajó la presión. Rezó para que no los detectara, y así pasó la noche, con horror y miedo. Al regresar de camino a su casa, se encontró con el dueño del monte, quien les preguntó por qué tan temprano estaban sacando leña. Ellos le dijeron que pasaron la noche en la hacienda abandonada junto con los animales, a causa de la lluvia. Al decirle eso, el hombre se exaltó y les preguntó si estaban bien, si no los habían espantado. Les dijo que en las cuevas del cerro había un monstruo, hasta lo más profundo, y que cada vez que salía comía lo que encontraba. En algún momento llegaron al cerro unos rancheros y, además de varias reses muertas, también cobró la vida de 3 hombres. Estos llevaban las mejores carabinas, pero no le hicieron ni cosquillas. Les advirtió que tuvieran más cuidado al estar en el cerro y que nunca los volviera a agarrar la noche ahí. Al llegar a su casa, mi abuela le contó que había soñado que a mi abuelo lo despedazaba un animal gigante, y ella, con miedo, rezaba para que no le pasara nada. Hasta entonces él siempre había sido muy temerario, pero desde ese día cuidó más su integridad. En el pueblo de mi madre, cuando éramos pequeños, tanto mi hermana como yo, ella nos dejaba en casa de mi abuela.
Desde el momento en que nos dejaba ir ya era perturbador, por el hecho de ser un lugar lejano de la civilización y muy viejo, daba miedo. Recuerdo mucho que afuera de la casa de mis abuelos, en el patio o lo que era en ese campo, había unos árboles rectos y grandotes, desconozco el nombre. En ellos había muchos pájaros sobrevolando y posándose. Por las noches siempre llegaba un ave enorme. No era del tamaño de una casa ni algo gigantesco, pero sí más grande que un águila o un cóndor. Llegaba y se comía a los pájaros que vivían en los árboles. Siempre se escuchaba cómo sobrevolaba y los chillidos de las aves. Mi abuelo salía a espantarla con su escopeta, pero nunca supimos qué era. Más en la noche, donde no se veía más que la luz de la luna, con esos árboles no se distinguía nada. Solo tenemos la descripción del ave, era del tamaño de un humano. Era peligroso dejar a los animales pequeños afuera de noche, por lo cual nuestra tarea era meterlos. Era incómodo dormir y escuchar cómo sufrían los animalitos. Hoy en día no sabemos más de esa avenida. Mi abuelo falleció y nunca supimos cómo era. Es una historia familiar que dejamos pasar. Cuando tenía como 11 años me gustaba ir con mi abuelito al campo. Él tenía hectáreas o parcelas, muchas, pero estaban muy lejos de donde vivíamos. Entonces íbamos en bicicletas, ya que su camioneta no servía. Mientras pasábamos por barrancos y varios terrenos, me bajé de la bicicleta. Caminaba por las milpas y, en eso, vi una especie de libélula, pero enorme, como de 2 metros de alto, o no sé qué altura, pero era gigante. Mi abuelito me jaló y nos fuimos, topándonos entre las milpas. Salimos a 2 minutos y ya no estaba, pero recuerdo el sonido que hacían sus alas y esa forma característica de zumbido. Era de color morado. Mi abuelito ya no recuerda eso, pero yo sí. Les platiqué a todos, pero nadie me creyó por ser niño. Tengo familia en una parte algo remota de Chiapas, como a 4 horas de Palenque, pasando por una comunidad que se llama Cocingo, no sé si así se escriba. El caso es que hace unos 10 años, aprox. Fue la última vez que los visité, por temas personales. Me daba mucha curiosidad porque mi primo me contaba historias sobre anacondas gigantes y otros animales extraños que la gente avistaba, ya que se encuentra muy cerca de la selva. Entre ellos, una especie de camarón gigante que atacaba los botes de los pescadores. El punto es que esa última vez que lo visité quisimos jugarle al explorador y nos fuimos de noche a recorrer la selva. Al acercarnos a un río con una corriente bastante calmada, escuchamos que el agua se agitó repentinamente y el chillido de algún animal, como si estuviera siendo atacado. Rápido fuimos a ver qué ocurría ahí, con las lámparas, apenas se distinguía en la oscuridad profunda como el agua revoloteaba súper agitada, como si unas 10 personas la estuvieran golpeando. Segundos después, cuando se calmó, seguimos mirando, tratando de ver qué era. De repente, la luz hizo brillar sus ojos en la superficie. Eran un par de ojos enormes, amarillos, que brillaban como 2 piedras preciosas. Era una serpiente que, de verdad, ni en las películas había visto algo tan exagerado. Su cabeza era fácilmente más grande que la de un caballo. No puedo decir con certeza la longitud, pero calculo que superaba los 20 metros. Era gigantesca. Nos quedamos helados por unos segundos, tratando de procesar lo que estábamos viendo. Después de observarnos fijamente, simplemente se sumergió y desapareció. Más que aterrados, estábamos asombrados por la naturaleza. Nunca había visto la vida salvaje en un estado tan crudo e impresionante. Decidimos no contarle a los del pueblo, porque seguramente irían a intentar cazarla, ya que meses antes habían estado reportando constantes desapariciones de ganado y demás animales en la población. Creímos que dejar a la naturaleza seguir su curso era lo mejor. No soy biólogo ni mucho menos, pero lo más cercano que alguna vez leí es la Titanoboa, de la que se cree extinta. Pero no tengo la menor idea. Sí, comento en este momento porque esto me lo contó mi mamá ayer. Resulta que, en una comunidad cerca de donde vivo, viven los primos de mi mamá y su casa está junto a un barranco enorme que separa 2 municipios. Mi abuelo contaba que en ese barranco, que es súper hondo, un circo arrojó a sus animales, pues ya no podían mantenerlos. Mi abuelo decía que la gente bajaba al barranco y cazaba a los animales que ahí habitaban, tigres, búfalos, entre otros. Hace 2 años fui a una boda cerca de ese barranco, es un pueblo y la gente aún es muy tradicional, y me daba mucha curiosidad, porque se ve que la luz no toca algunas partes del barranco. Los primos de mi mamá dicen que ellos aún van a cazar ahí.
Hace unas semanas, un señor de ese poblado se reportó como desaparecido, así que la gente inició una búsqueda. Cuenta mi mamá que su primo les dijo que, efectivamente, al bajar al barranco encontraron el cuerpo del señor, y entonces comenzó a grabar. Dice mi mamá que su primo contó cómo vieron que, de un árbol, una serpiente con plumas y alas voló de un árbol a otro. Lo relataba muy impresionado, porque la gente se quedó atónita al ver que la serpiente tenía 2 cabezas. Mi mamá asegura que vio el video y que sí, las personas le dispararon, pero la serpiente salió volando, o quizá la mataron, no lo recuerda bien. Lo que sí dice es que claramente se ve en el video cómo la serpiente vuela y efectivamente tiene alas y 2 cabezas. Por esos rumbos hay muchas anécdotas que, obviamente, si no las ves no las crees. Pero resulta increíble cómo en esos poblados aún se ven cosas raras que no tenemos conocimiento. Igual, en una comunidad cerca de la mía, se hablaba de una serpiente que silbaba y caminaba, así lo referían los habitantes, y que mató a un señor del susto. Y eso fue todo por esta ocasión. Después de escuchar estos relatos, queda una pregunta. ¿Cuántas criaturas extrañas habrán sido vistas y simplemente nunca fueron reportadas? Si tú has tenido un encuentro parecido, quiero escucharlo. Puedes enviarme tu historia o compartirla en nuestro grupo de Facebook, Experiencias Bots. Quizá algún día la escuchemos aquí. Y si disfrutaste el video, suscríbete al canal, deja tu like, compártelo y vea el video. Cada interacción ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Gracias por llegar hasta el final. Nos veremos pronto.